Brevet Card. Episodio 7. El diálogo interior en la larga distancia. Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randoner en español. En esta ocasión te traigo un episodio monográfico en lugar de una entrevista. Como dije en el episodio de presentación, y aunque el formato predominante en este podcast van a ser las entrevistas, que son las que nos permiten conocer mejor las experiencias y la filosofía de aquellos ciclistas que, como nosotros, han encontrado en las brevets en particular y en la larga distancia no competitiva en general su hueco, va a haber capítulos puntuales que sean reflexiones personales o desarrollo de temas concretos que son importantes en este tipo de eventos. Desde noticias e información sobre el calendario, que por cierto, ahora mismo estamos en plena temporada de breves de 600 y la gente poquito a poco va teniendo su clasificación completa para París, así que desde aquí enhorabuena a todos y todas los que lo habéis conseguido, a temas más subjetivos como pueden ser la logística, las sensaciones de un amanecer en bicicleta o cualquier otra materia que pueda ser interesante. Por eso, en el episodio de hoy, precisamente, quiero hablar de un tema en el que creo que la mayoría coincidiremos. El diálogo interior que se produce en la cabeza de cada uno cuando a lo largo de tantas horas aparecen esos pensamientos que te hacen dudar de tus capacidades e incluso te invitan al abandono. Espero que sea una temática que te resulte interesante. Y recuerda que tienes a tu disposición el canal de Telegram y sobre todo en esta ocasión estaré encantado de que dejes tu comentario y tu propia experiencia acerca de esta temática que considero bastante interesante. Lo dicho, puedes unirte al canal de Telegram cuando quieras. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. ¿A quién no le ha pasado? Estás pasando un mal momento. Te duelen las piernas, el culo o el cuello, o incluso todo a la vez. O tienes sueño, o hambre, o sed. O puede que en realidad sea una sensación peor aún, la de un vacío total que ni siquiera te deja pensar con claridad. ¿Te suena? A mí, por desgracia, sí. Y de más de una vez. Y es ahí, en esos momentos, cuando aparece esa pequeña vocecilla. Empieza hablándote bajito, con pocas palabras, y cuando quieres darte cuenta, es ella, esa vocecilla, la que se ha puesto al volante. O al manillar en este caso. Además, los ciclistas de larga distancia tenemos un serio inconveniente en este sentido. Y es que tenemos muchas horas para pensar y para hablar con nosotros mismos. Esto está muy bien cuando te sientes bien, porque puedes tener cierta sensación de euforia, o incluso, aunque nunca vayas solo del todo, tienes tiempo para conocerte mejor. Para, y sin intención de ponerme filosófico, hacer esa especie de viaje interior. En general, somos gente que nos conocemos bastante bien y sabemos hasta dónde podemos llegar. Sin embargo, como decía, no todos los momentos van a ser buenos. Y pueden llegar esos momentos en los que sea esa otra voz la que se pone al mando. Y ahí
también tenemos demasiado tiempo para que nos hable. Y todo lo que nos tiene que decir es para echar abajo nuestro objetivo, terminar esa brevet o esa prueba de larga distancia. Que si no merece la pena, que si hace frío, que si no vas a ser capaz, que si queda demasiado para el próximo control, o que ya se acercan las 6 horas y se te va a empezar a cerrar el estómago, como me ha estado pasando a mí. ¿Te suena alguna de estas frases? Seguro que alguna de estas o parecidas, sí. Y seguro que han resonado en tu cabeza mientras la agachabas y mirabas al suelo subiendo una cuesta que te parecía que no debía estar ahí. Y por suerte o por desgracia, va a estar ahí siempre. Porque además, nuestro deporte, la larga distancia y la no competitividad hace que no requiramos de una gran concentración en lo que estamos haciendo. Y quizá por eso nos gusta tanto, porque podemos evadirnos, disfrutar del paisaje, del viento en la cara cuando es suave, eso sí, o de un buen rato de conversación con el grupo que hayamos hecho ese día. Y es precisamente esa falta de necesidad de concentrarnos la que hace que tengamos más tiempo y más atención disponible para esa pequeña voz que va a intentar sabotearnos. Por eso, como decía antes, es tan importante que nos conozcamos bien. Porque si nos conocemos lo suficiente, es bastante probable que sepamos reconocer esos momentos de bajón y saber que por lo general terminan pasando. Esto hace, al menos en mi caso, que al saber que es algo temporal y pasajero, tenga argumentos para rebatirle a esa otra parte que me pregunta qué estamos haciendo ahí, pudiendo estar en el sofá viendo una serie, calentitos y confortables. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí que es verdad que cuando te conoces bien, puedes por lo menos discutir y argumentar en contra. Y una vez que tienes argumentos, el resto pues es relativamente más fácil. La inercia también nos ayuda, porque llevas tantas horas de pedaleo que a veces es casi más fácil seguir haciéndolo que parar del todo. Y así, poco a poco, van pasando los kilómetros y casi sin darte cuenta, esa voz se ha callado. Ya no dice nada, al menos de momento. Aunque no nos engañemos, sabemos que va a volver. Más tarde o más temprano. En las ocasiones en que ha salido este tema en plena ruta, la mayoría coincidimos. Para ser randoner hay que ser muy fuerte. Pero no tanto fuerte físicamente, aunque evidentemente debemos llevar una preparación mínima para afrontar estas kilometradas, pero la verdadera fortaleza que se necesita es la mental. El saber seguir y no darse por vencido a las primeras de cambio. Precisamente por lo que comentaba, porque lo malo generalmente pues acaba pasando. Y al llegar, aunque tengas el cuerpo hecho un trapo y te duela todo, la satisfacción va a ser mayor que el dolor. Y no, con esto no estoy diciendo que nunca haya que retirarse ni que busquemos franquear los límites a cualquier precio, ni que haya que encontrar los límites, ni bla bla bla. La verdad que no soy muy amigo de ese tipo de falsa motivación, que incluso me parece hasta peligrosa. Yo mismo me he retirado en varias ocasiones, y este año en más de una también, y por diferentes causas, y no me duele decirlo, la verdad. A lo que me refiero es que si te conoces lo suficientemente bien y sabes sufrir lo necesario durante un ratito, y sobre todo sabes ignorar esos malos pensamientos que afloran, pues es muy probable que en unos cuantos kilómetros estés volviendo a disfrutar de la ruta y de la agonía. Porque vamos a ser sinceros, en una brevet o en una prueba de larga distancia, en este caso no hago distinción, y además cuanto más larga es esa distancia, más se acentúa esto.
se da un misterioso equilibrio entre goce y disfrute y sufrimiento y lo que solemos decir miseria, que muchas veces incluso nos resulta difícil explicar con palabras a alguien que no ha vivido estas situaciones. Como bien decía un compañero en una de las últimas brevet de 300 que hicimos, si le buscas la lógica, no la tiene. Y es que en realidad nada de esto tiene lógica desde un punto de vista racional. Es la pasión lo que nos mueve, las ganas. Y por eso, cuando aparece esta discusión interior, tenemos dos opciones. Ignorarla y tratar de disfrutar de lo que estamos haciendo, mientras nos vamos repitiendo como un mantra que esa sensación ya la conocemos, que es pasajera. O hacerle caso, focalizarnos en el dolor y recrearnos en nuestras propias miserias hasta que el cuerpo, y sobre todo la cabeza, digan basta. Y esto, aunque parezca mentira, es aplicable a muchas más facetas de la vida, no solo a la larga distancia. Pero eso daría para otro podcast. Otra cosa, evidentemente, es que caigamos en una lesión o en una enfermedad. Un dolor objetivo, real, que de verdad nos está impidiendo rodar como debemos y que nos está llevando a un límite de sufrimiento que no es nada recomendable. Porque no debemos olvidarnos de lo que decía hace un momento, que hacemos esto porque nos gusta. Y precisamente por eso no le debemos nada a nadie ni tenemos nada que demostrar. A pesar de que en las redes sociales parezcan a veces un tablón de anuncios en el que debemos rendir cuentas. Y es que, si por algo me gusta esta disciplina precisamente, es porque, al menos tal y como yo la veo, y por lo que observo de la gente que lleva bastante tiempo en esto, no se trata de demostrar nada a nadie, salvo a nosotros mismos. Y la verdad que puede que a veces ni eso. Es una disciplina exigente, sí, y mucho. Eso no lo va a discutir nadie. Pero es precisamente exigente sobre todo a ese nivel mental del que estamos hablando. Exigente porque se trata de vencer esos fantasmas que acechan cuando, por ejemplo, llegamos a esa barrera psicológica de un determinado kilometraje, o de aguantar esos 10 minutos de frío previo al amanecer, y a ese primer café del domingo después de toda una noche pedaleando, concentrados en el haz de luz de tu linterna o en el parpadeo rojo del compañero que rueda unos metros por delante. En fin, que me estoy yendo del tema. A donde quiero llegar es a que ese diálogo interior lo tenemos todos, y depende de cada cual cómo gestionarlo. Y a eso, me temo, también ayudan los años y la experiencia, como en casi todo. No puede ser casualidad que los más veteranos, aunque muchas veces más lentos, suelen ser los más fiables, al menos en lo que se refiere a terminar cada brevet. Y de esto tendría también unas cuantas anécdotas de la última brevet de 600 por Zaragoza. Por eso, no debemos confundir diálogo interior y el ser más fuertes de lo que nos creemos con imprudencia. A veces puede parecer que la línea que los separa es demasiado fina, pero en realidad no es así. Y cada cual sabe muy bien a estas alturas dónde está esa frontera. En resumen, que no se nos puede olvidar que hacemos todo esto voluntariamente y porque encontramos cierta satisfacción en ello. A lo mejor es eso lo que le tengo que decir a esa vocecilla la próxima vez que aparezca. Porque va a aparecer, de eso estoy seguro. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste hablando con tu otro yo y discutiendo si era ya el momento de bajarse de la bici? Recuerda que puedes dejar comentarios en el episodio y en el canal de Telegram. Por hoy, esto ha sido todo. Un capítulo diferente, donde pretendo además hacernos reflexionar que intentar dar a conocer este curioso y a la vez fascinante mundo random.
Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo grabándolo. Y sobre todo que te haga pensar y que la próxima vez que aparezca esa vocecilla en tu cabeza sepas darle la vuelta y pensar que en unos kilómetros vas a estar mejor, porque las crisis van a seguir apareciendo. Nos escuchamos la semana que viene de nuevo en formato entrevista. Hasta la próxima, chao.